Bueno, vamos a seguir charlando acá. Nosotros seguimos charlando en el Corte. descanso, en el corte. Eh, Decíamos que, bueno, estos modelos de los que hablábamos aún hoy subsisten y coexisten, ¿no? Eh, y hablábamos también de las dificultades por ahí que tiene por ahí la gente en poder ver a las personas con discapacidad eh, acorde a su edad, ¿no? Nosotros en el caso del hogar, que son jóvenes y adultos, todavía hoy nos pasa esta cuestión de infantilización, Sí, esta cuestión de, bueno, son tan buenitos, son angelitos, no son buenos, no son malos, son personas como todos nosotros. Eh, y bueno, porque de alguna manera todos estos modelos que estábamos hablando antes, bueno, todavía están presentes en el cotidiano. sí, sí. Y bueno, y pensábamos como mamá por ahí, cómo lo viste, cómo lo viviste, si te pasaron estas cosas, te pasan. Si Como, bien, como mamá y en la familia misma, digamos, y en cuanto a la sociedad también. Sí, sí. Sí, bueno, la llegada de Tomás fue como un impacto el primer momento cuando te dicen, es una cosa que vos tenés que asimilar. Porque cuando uno está embarazada siempre dice, ay, basta que sea sanito, ajá, como para no tener complicaciones, que todo venga bien, pensando en la criatura, que tenga una linda vida. Y bueno, cuando te dicen que viene con un síndrome, enseguida me dijeron que, como lo veían, que era una persona con síndrome de Down, de todas maneras había que hacerle los estudios genéticos. claro. Bueno, es un impacto, pero ¿Eso, más... Mirta, perdón, eso en las ecografías o...? No, en las no? ecografías no, después de nacer. Ajá. Él Mira. nació más o menos a las 2, 3 de la tarde, y yo a las 5 ya sabía. O sea, posterior, digamos. No, en las ecografías no se veía, o viste, no eran las ecografías de ahora tampoco. Exacto. Claro, ahora lo pueden detectar ya en el embarazo. Sí, sí, en sí. esa época también. También, había que hacer otros estudios. Había que hacer otros estudios. Sí, que sí. ni me lo plantearon, ni yo me lo planteé, Claro. ni nada. Yo era ya grande, y muchas veces durante el embarazo fantaseé que podía tener una discapacidad mi hijo, no sé por qué. Ajá. Y bueno, nació el 25 de octubre, que es justo en el mes de las personas con discapacidad. Yo esa mañana estaba escuchando la radio, estaban transmitiendo desde la escuela, que se hacía una maratón y qué sé yo. Y no sé, sentía así una cosa como que mi hijo podría llegar a ir a esa escuela. Premonitorio. Tuve eso. Y bueno, cuando nos dijeron, yo ya teníamos 3 hijos más. Siempre cuidé el tema de que no me vean o desesperada, que tampoco estábamos ni desesperados, ni llorando, ni nada de eso, pero no le quería dar esa imagen a mis otros hijos. Claro. Lo recibimos, él era bonito, era un nenito, igual que los otros, tomaba el pecho, se me prendía así de la ropa, estaba bien. Entonces yo hasta por ahí pensaba, no, capaz que no es. Y bueno, y si es, mi marido siempre decía, y bueno, haremos todo lo posible para ayudarle, para que él tenga una linda vida como los hermanos. Mi gran dolor era pensar cuando él sea grande. Porque cuando son chiquitos están muy contenidos por la familia, todo el mundo los quiere bien, los abuelos, los tíos, los padrinos, los primos. Van a la escuela. El tema es cuando se van convirtiendo en adultos. Los abuelos ya no están, los tíos están en otra, ya se están poniendo grandes, los primos cada uno hizo su familia. Ajá. Y ellos se van quedando medio solitos. Ese fue siempre mi gran, no sé, como un dolor de ver a Tomás así, como que no tenía eso que iban a tener los otros. Por eso siempre, desde que nació Tomás, que yo tenía en mi cabeza, algo hay que hacer para los adultos con discapacidad en Crespo. No hay un lugar que los albergue, que los atienda, que los contenga, donde ellos se encuentren con sus pares y estén felices de estar ahí, de hacer actividades, de compartir. Eso falta en Crespo.
Eso es una cosa que me encantaría que se logre, para que ellos estén bien. Porque Sí. mientras están en la escuela, viste que tienen su lugar. Ellos Exacto. se sienten muy de ese lugar y hacen un montón de actividades, viajes, qué sé yo, de todo. El tema es después la adultez. Exacto. Porque Es cuando un los gran... cuando los padres bueno, y los faltan. padres también nos vamos Y a cuando ir. los padres Ujú, faltan, sí. ujú. Que bueno, es la problemática que trabajamos justamente en el hogar, por eso el hogar es un hogar de jóvenes y Ujú, adultos con ujú. discapacidad. Y que es una problemática realmente acuciante. Y generales. Y todos, general. porque sí, yo tengo contacto con otras madres y cuando hablamos es siempre eso. Exacto. Cuando ya no estemos o qué sé yo, tiene hermanos, gracias a Dios, mi hijo, que lo quieren y que yo digo que no lo van a desamparar, pero es un tema. ¿En qué va a ocupar su tiempo? ¿En Ujú. qué se va él estar ocupado? ¿Qué va a hacer? Porque cada hermano tiene su trabajo, tiene Exacto, sus cosas, sí, sus exacto. horarios, Su vida. su vida. Sí. Entonces, De hecho, con los jóvenes del hogar nos pasa que no, sí, yo diría que casi todos tienen hermanos, ujú, pero no todos esos hermanos pueden hacerse claro, cargo claro, claro. por diferentes motivos. motivos. Ujú, Sí. Y para eso también son los centros de día. ujú. En el caso del hogar hay 3 jóvenes nuestros que van al centro de día Paraná, los vienen, los Ujú. buscan a la mañana, los traen a la tarde, porque son actividades pensadas para Ujú. personas con discapacidad, Ujú. y bueno, y que significa todo ese tiempo en el que están haciendo actividades. Claro, porque también necesitan sentirse útiles. Exacto. No estar esperando que pase el tiempo nada más, No, sentarnos no. afuera en la vereda y que pase, que se haga de noche, cenamos, nos acostamos. No. Eso no, porque No, no. yo veo que hay días que por ahí Tomás no tiene actividades y no le hace bien, Ujú. Claro. no se siente bien. Mirta, ¿y el Tommy fue escolarizado? El Tom hizo escuela primaria con acompañante. Mi gran ilusión era que él aprenda a leer y a escribir, pero Tommy era muy vago, nunca le interesó. Él aprendió más o menos las letras, qué sé yo, armaba palabras, pero no quería. Aprendía, por ejemplo, las clases de sociales, él aprendía lo que era, suponete que le enseñaban Entre Ríos, dónde vivíamos, que había ríos, que esto, que aquello, bueno, eso sí le gustaba. Ujú. Pero aprender a leer y escribir, que era un objetivo que yo tenía, yo, porque pensaba que le iba a servir en la vida para ubicarse, para entretenerse, para un montón de cosas, Sí, sin duda. eso no lo logró. Ujú. Pero entonces una vez tuvimos una reunión y me dijeron, ¿vos qué querés que sea Tommy? Entonces me acuerdo que le dijimos con el papá, que sea feliz, Exacto. que sea feliz. Y para que Tommy sea feliz, tiene que hacer lo que a él le gusta. Ujú. Y dejamos de insistir en lo que él no le gustaba y no Exacto. podía. Porque Claro, creo eso- que no podía. Eso si lo miramos como más integral, nos pasa a todos los padres, que queremos decidir que nuestros hijos sean esto, sean lo otro, que les guste tal deporte. Pero pensando y a veces en ellos, tenemos ¿viste? que pensar en ellos. Y no solo Claro. con las personas con discapacidad, que Sí. por ahí es lo que Exacto. estamos tratando de romper, que nosotros tenemos que decidir en ellos. Y me parece genial porque a Tommy, bueno, yo lo conozco en particular, y como decías Mirta, le gusta mucho lo que es la música, el baile, y me parece que hay que evocarnos a eso. Y ahí él es y que feliz. Exactamente, y Y lo aparte tener en cuenta aceptan, él se siente aceptado, se siente y que querido. aprende algo, Sí, que aprende sí, algo y justamente él del gusto aprende, de pero cada uno. re bien, él tiene un oído musical y las danzas folclóricas él las sabe perfectamente, no es que se equivoca o hace cualquier cosa, Ujú. baila, cosa que me llena de orgullo. Sí, esto también tiene que ver con, una cuestión que nos pasa a cualquier mamá y a cualquier papá, porque también en la escuela históricamente Ujú. hubo una cuestión de que aprendan a leer y escribir, Sí, a sí. sumar y a restar, y bueno, música, qué sé yo, que se Sí, entretengan, sí, sí. educación física y que hagan Que algo. corran un poco. Exacto, pero Sí. como una sobrevaloración de la cuestión académica, Ujú. pero académica seleccionada, porque la Sí, sí, música, lo otro el también arte es también es académico. académico, Sí, sí, sí. pero con esta selección, con este Ujú. tamiz
donde, bueno, o saben matemática y lengua o Claro, qué fueron a la y hay escuela. chicos que, por ejemplo, en la escuela, chicos que no tienen una discapacidad, que les cuesta muchísimo el estudio. En la escuela no logran y repiten o rinden o qué sé yo. Y después son excelentes en algo, en un oficio, excelentes constructores o excelentes mecánicos con toda la parte de hoy en día que es todo computarizado, que no es fácil. Y sin embargo en eso son espectaculares. Claro. Tenían la capacidad para eso. Para eso. Sí, sí, sí. Por eso cada uno tenemos la capacidad para algo que nos guste a cada uno en particular. Claro. Y que Sí, está bueno. él mientras iba a la escuela, que tenían talleres en la escuela integral, había, ¿cómo se llama? Cocina, hasta por ahí nomás. Lavadero de auto, no le gustaba ensuciarse. Tampoco. Y lo que le gustaba trabajar era en el compost, en las plantas. Eso sí, eso le gustaba. Y eso que se ensuciaba. Y se ensuciaba, pero no sé, eso le gustaba. Embolsar el compost, regar las plantas, ahí sí. Pero lo otro era como que no. Y bueno, y cuando fue lo de la pandemia, que los chicos no iban a la escuela, él empezó a ir a la carpintería de mi hermano, que mi hermano vive al lado de mi casa y tiene una carpintería, él es de Atrapasueños, que hacen todas esas cosas en fibra fácil. Y bueno, y empezó a ir como para entretenerse. Y bueno, y empezaron después a darle pequeñas tareas y bueno, y de la escuela vieron la posibilidad como de integrarlo ahí, unas horitas para que él haga algo. Claro. Entonces él va un ratito a la mañana, un ratito a la tarde y tiene sus actividades. Su trabajo. Sí, sus actividades que puede hacer ahí. Y bueno, eso también le gusta, le encanta. Y se ensucia un poco también ahí. Así que le Sí, debe gustar. a veces viene, viste, con toda la viruta. Y bueno. Así que le debe gustar entonces también. Sí. Bueno, ese también es un tema, ¿no? Formarlos para algún... es muy difícil. Para Oficio. Para algún oficio, porque también ahí se juega esto de... que también lo hemos pasado en el hogar, ¿no? De que tiene que ser productivo, de que tiene que ser o remunerativo. Remunerativo y a veces no se trata de eso, se trata de que aprendan bueno, una actividad o lo que sea que realmente... Y que hagan algo útil y que se sientan bien y también ahí socializan. Y socialicen. Y tienen también un lugar donde estar. Exacto. Sí, eso es lo más difícil que yo veo también esa parte, que cuando ya no van a la escuela y no encuentran un lugar, que no saben qué hacer con el tiempo. Lo veo con los compañeros de Tomás, de la edad de Tomás. Chicos que ya no están escolarizados y que si no han logrado algo para hacer, es difícil. Sí, yo creo que hoy por hoy, bueno, con lo que hemos pasado, con lo que venimos pasando, con la emergencia en discapacidad y demás, que ha sido y es muy grave desde el punto de vista económico, estos objetivos que se venían logrando muy pasadamente, con mucha atracción, ¿no? Se han retrocedido en ese sentido. En el hogar nos pasa que, bueno, nos llama gente porque no tienen dónde ubicarlos para vivir y no hay lugares. No hay lugares. Y también los centros de días que no son suficientes. Y que tanto cuesta si uno quisiera. Tanto cuesta, tantas trabas, tantas cosas. Sí. Mirta, pero bueno, ¿cómo podés diferenciar en la época, digamos, hablando de estos modelos, digamos, como que confluyen y conviven, más o menos en cuanto a él nació, a lo que es ahora, digamos, en cuanto a la sociedad, cómo se adaptaron ustedes o cómo la sociedad se adaptó a ustedes? Bien, el primer momento fue extraño, porque por ejemplo, vos tenés un hijo y a la clínica llegan tus amigos y todos te saludan y es todo alegría. Y bueno, cuando nació Tomás era como que muy poca visita iba. Cuando llegué a casa, lo mismo. Viste que llegan las vecinas y quiero verlo y qué sé yo, qué sé cuánto, tampoco sucedió. Claro.
Pero yo siempre pensé, es porque uno no sabe cómo actuar. Exacto. Yo hubiese hecho lo mismo. No lo juzgo, yo hubiese hecho lo mismo, porque no sabés cómo actuar. Exacto. No sabés qué decirle, ¿viste? Porque no sabés si ellos están contentos o están angustiados. Exacto. Entonces, como... Pero después con el pasar de los días, que yo salía a la vereda, era octubre, después era ya veranito, ¿viste? Vos salías a la vereda con el bebé, qué sé yo, como que se fue todo normalizando. Y la familia lo más normal, todos lo aceptaron, lo quieren, bien. En la sociedad en general, bien. Yo creo que Tommy ya nació en una época en que estaba muy yo pregunto si vos notás la aceptado. diferencia en 20 años, porque Tommy tiene 24. Tiene 24, sí. Lo que yo noté fue eso, ¿viste? El primer momento. Pero después como que todo... Él tuvo niñeras, las niñeras se readaptaban a él a ella. Yo siempre trabajé, él estaba con niñeras que nunca me dijeron, ay no, pero no me animo. Claro. No, nunca. Sí, yo creo Tuve que dos chicas muy buenas que fueron buenísimas, se lo llevaban a la casa, él estaba allá, comía con la familia, hasta hoy en día los recuerda y los conoce. Para él son sus amigos. Sí. Tiene que ver mucho esto, digamos, de lo que yo siempre digo del acompañamiento, digamos, familiar, o como vos decías, mis hermanos, mis otros hijos, o sea, tiene mucho que ver también, digamos, para que pueda... Bueno, mirá, le marcó la carrera a Meli. Melissa, mi hija mayor, tenía 13 años cuando nació Tommy. Ella siempre decía que iba a ser maestra jardinera. Yo estaba haciendo cosas y ella al lado mío pintando, recordando. Ella va a ser maestra jardinera. Cuando nació Tomás, que al principio no le dijimos, como a los 2 o 3 días cuando estábamos en casa, recién le dijimos que tenía síndrome de Down, me acuerdo, pero veo esa imagen, estaba él en el Moisés, y Melissa le temblaba así la verita, que quería evitar el llanto, tenía unas ganas de llorar, pero se la aguantaba. Y dice, mami, yo voy a estudiar para ayudar al Tommy y a todos los chicos como el Tommy. Bueno, le dije yo, tenía 13. Terminó el secundario y bueno, yo me voy a ir a anotar a Paraná porque yo voy a estudiar maestra especial, mami. Bueno, le digo, Meli, pero si no te gusta, si no es lo tuyo, vos no lo hagas por el Tommy, porque va a haber otras personas que le van a ayudar a Tommy. Vos tenés que hacer lo que a vos te gusta, porque lo vas a hacer siempre y tenés que ser feliz con eso. Bueno, sí, me encanta, me decía, me encanta. Ella viajaba todos los días y venía con Julieta Rodríguez, que justamente ahora son directora y vice de la escuela. Es las vueltas de la vida o las cosas de Dios. Y bueno, cuando empezó las prácticas le volví a decir, ahora es el momento. Meli, si no te gusta, vos tenés que... No, mami, es lo mío, estoy segura que es lo mío. Y bueno, y se recibió. Y hicieron lo de la colonia Sumando Paso. El proyecto es de ella, viste que fue la primer colonia integradora acá en Crespo. Los chicos, todos los chicos del club, más los chicos con alguna discapacidad. Una cosa muy linda que funcionó espectacularmente. Sí, actualmente funcionando. Y sigue. Y bueno, ellas fueron las pioneras, trajeron esa inquietud y realmente el club les abrió las puertas, porque lo presentaron en varios lados, pero fue el club cultural. Bueno, para ir cerrando, tendríamos pero millones de días y horas para hablar de la discapacidad y de todas las situaciones y los testimonios, digamos, que podemos tener. Pero bueno, Mirta, te agradecemos por contarnos tu experiencia familiar y personal también como mamá. Te agradecemos y bueno, ya te vamos a tener en cuenta para una próxima para los próximos programas. Bueno, ojalá haya servido. Yo cuando nació Tommy recibí la visita de una mamá que tenía un nene de 2 añitos. Eso me ayudó muchísimo a mí, porque ella venía con una alegría y traía ese nene que ya caminaba, y a mí me sirvió un montón. Es una forma de mirarse en el futuro. Sí. Y después yo lo hice con varias mamás, que por ahí hasta la pediatra me decía, ¿por qué no vas y hablas? Y también di mi empujoncito de que no es tan, no sé, como uno se lo imagina, porque a veces, viste... Claro.
sí, sí, sí. Bueno, Mirta, también yo agradecerte que nos hayas acompañado hoy. Y bueno, hoy hacemos el último programa del año. Tenemos que comer pan dulce y tomar claro. sidra. Así que bueno, agradecer también a la radio, a Radio Sol, que nos dio este espacio, que ojalá podamos sostenerlo, que lo podamos mantener para el año próximo. Por eso, bueno, queremos cerrar realmente con mucho agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado este año, como Mirta, y a la radio que nos abrió este espacio. Así que esperemos que podamos volver a encontrarnos. Y con ilusión, con la ilusión de que por ahí haya algo para nuestros adultos. Ajá. Yo no pierdo la esperanza. Y digo, bueno, si no lo logro yo, por ahí lo logran mis hijas, o no sé, ver concretado un espacio físico que cuando ya no están en la escuela puedan estar. Ajá. Sí, haciendo... que realmente son las cosas que bueno, que evaluamos que vienen faltando. Sí. Así que bueno, gracias muy grande para todos los que nos acompañaron y para todos los que nos escuchan también. Así que nos despedimos.